30 años después del holocausto de la justicia colombiana por una acción guerrillera y la reacción militar, la rama completa enfrenta una de las peores crisis de su historia. El presidente en suspenso de la Constitucional afronta un juicio ante el Senado y el sustituto de la Judicatura promete tener más enredos y cuestionamientos éticos que este. La primera vez que la Corte Suprema de Justicia tuvo carros para sus dignatarios fue en 1979. Se asignó un vehículo para cada 4 magistrados. Eran personas con verdadera vocación por lo que significaba la administración de justicia. Sus sueldos eran paupérrimos. Andaban muchas veces era en bus. Antes de la Constitución del 91, la justicia estaba centrada en la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que definían quiénes serían los llamados a ser magistrados en un sistema de cooptación. Esa cooptación plena permitió que estas dos cortes tuviesen una dinámica muy ajena a toda la problemática partidista. Cuando la cooptación era libre, había ese tema de las roscas, para decirlo en pocas palabras, de buscar al amigo. Después de la Constitución del 91, cuando se crea el Consejo Superior de la Judicatura, se abren listas para quien quiera aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema o el Consejo de Estado, pero con ello vienen las antesalas para ser elegidos, no por sus méritos, por sus amistades. Es lo que me lleva a mí a la desazón de pensar que el problema es humano y que así es más difícil superar estas contingencias. Con la Carta del 91, la rama judicial se vuelve un poder. Sus primeros magistrados le dieron a la Constitución la idea de lo que significa el Estado social de derecho. Eso ambientó en el país la tutela. Paralelamente, el país se privatizó y entonces las funciones propias del Estado se volvieron negocios particulares, como la salud. Mezclando funciones que antes eran del Estado, que entran al Estado desregularizado, neoliberal, y que tienen que ver con derechos fundamentales, más jueces investidos como jueces del Estado Social de Derecho. Eso se vuelve una mezcla bastante tensionante. La estrategia desde la justicia fue tomarse los otros extremos del poder. Nombrar procurador, nombrar fiscal, nombrar contralor. Entonces todo empieza como a centrifugarse en círculos odiosos de poder que no tienen transparencia. En 1994, apenas estrenando la Constitución del 91, se confió al Poder Judicial la elección de Contralor. La Corte Constitucional ternó a David Turbay, político de trayectoria, que terminó condenado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y a quién nombraba el Congreso? Pues al propio. Ese año, 1994, sucedió lo mismo cuando se hizo la terna para Procurador General. ¿Y a quién nombra el Congreso para el caso del Senado? Pues al propio, al que ha estado ahí sentado con ellos y al que puede ser susceptible de escuchar compromisos y de ejercer reciprocidades y de quedarles debiendo el favor de haberlo ternado como procurador. Inició el siglo XXI y empezó la llegada burocrática de magistrados nombrados por el Congreso. La concentración del poder se empezó a sentir al interior de las Cortes. Usted encuentra que magistrados reciben a personas, o recibían, porque ya hoy está el tema vedado, a personas que están haciéndole trabajo de lobby, aceptan invitaciones de almuerzo, de desayuno, de comidas, cócteles, etc. Los titulares de prensa empezaron a señalar las malas prácticas de los magistrados. Al menos 10 casos los involucran. Alguien que llega a ser magistrado de una corporación de estas no puede mantenerse agradecido con nadie, porque primero estaría denigrando de sí mismo pensando que lo nombraron fue por favores. Además del carrusel de las megapensiones y el tráfico de sentencias, está el juez constitucional que se quedó con la indemnización de una viuda. Alberto Rojas Ríos, que volvió a la Corte Constitucional después de que su nombramiento había sido anulado en el Consejo de Estado y que es el momento en que no se toma la decisión que debería tomarse frente a él. Muchas veces se está preguntando quién es el amigo del juez o del magistrado para que me lleve este negocio. Entonces, según esa circunstancia, se busca el abogado para que atienda el proceso. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, señalado de comprar tierras despojadas por el clan Castaño, pedir 500 millones de pesos para fallar una tutela, adquirir una casa sobre un arrecife coralino y engavetar fallos para favorecer amigos. Y esa ausencia de transparencia y esa falta de delicadeza para separarse del cargo cuando uno está cuestionado.
es que estos cargos de las magistraturas son cargos de honor. El presidente Álvaro Uribe, yo lo invité hace algún tiempo a que le dijera al país cuáles fueron las razones por las cuales él consideró que Pretel fuese una persona apta, idónea y proba para administrar justicia. No respondió para nada, sino simplemente me invitaron a que me retractara. Para cerrar el 2015, un presunto fraude electoral que se mudó de las elecciones políticas a las elecciones jurídicas. El representante de jueces y magistrados, Vicente de Santis, fue suspendido provisionalmente. Lo que vamos a necesitar es un cambio generacional, porque como el éxito de los corruptos está marcado. Los 3 expertos que hacen parte del nuevo Consejo de Gobierno Judicial también fueron suspendidos de forma provisional. La rama judicial en una calificación de 1 a 10 no está en 5. Yo la pongo por ahí en 3. 3. Desde la toma y la retoma del Palacio de Justicia han pasado 30 años y desde entonces la rama no ha podido recuperarse para volver a hacer lo que los inmolados magistrados le dejaron al país judicial: dignidad.